Jesús el miserable. Primeramente quiero decir que la palabra miserable significa digno de compasión. La palabra miserable significa digno de compasión. Algunos sinónimos de esta palabra: desgraciado, despreciable, abatido, sin valor ni fuerza. Todo eso significa la palabra miserable. Desgraciado, alguna vez seguramente, si haces un poquito de memoria, si lo habrás dicho a alguien en un momento de enojo: este es un desgraciado hijo de pi. Vamos a leer en la Biblia el Salmo 69. Quiero que me prestes mucha atención esta mañana para entender qué es lo que quiero transmitirte cuando digo o cuando titulo este mensaje: Jesús el miserable. Mirá lo que dice el Salmo 69, versículo 29. Dice: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. El rey David en un momento empieza a escribir este salmo, ¿sí? Y está orando profundamente David. Esta es una oración, después léela en todo su contexto. Pero David hace esta declaración: miserable, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Salmo 69, versículo 29. David está haciendo una oración y en esa oración hace una serie de declaraciones muy fuertes que quizá también en algún momento vos y yo hayamos hecho. Él dice cosas tales como: sean raídos, sean quitados, cortados del libro de los vivientes. Y él está dirigiéndose puntualmente a Dios, hablándole acerca de sus enemigos. Él les dice que estos tipos sean cortados del libro de los vivientes. Pero mirá qué interesante lo que sigue diciendo. Él le pide a Dios: sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Lo dice en otro versículo ahí. No tomé todos los versículos, simplemente esa declaración de David. Él dice que se queden ciegos, básicamente. Que no vean, por desgraciados. Son mis enemigos, pero que les vaya mal. Mirá lo que sigue diciendo: sea su palacio asolado. O sea, que su casa quede desierta, que no quede nadie de su familia, que a su familia le vaya mal, que su casa tenga problemas, que en su hogar haya conflictos. Fíjate qué importante lo que está diciendo este hombre. Se ve que estaba medio en un día bastante complicado. Que lo que era para su bien ahora sea para su tropiezo. Yo no sé si vos alguna vez oraste de esa manera o le pediste a Dios algo así. Pero David dice que estos que son mis enemigos, que lo que vos, Dios, habías pensado para su bien, vuelva en contra de sus propias vidas. No quiero que les vaya bien. No deseo que les vaya bien. Quiero que les vaya recontra mal. ¿Alguna vez oraste así? No, yo sé que ninguno, porque los pecadores van a otra iglesia, se congregan en otra iglesia. Seguramente que en algún momento de enojo dijiste: ojalá le vaya mal. Ojalá realmente la cosa no le funcione. Bueno, por eso David declara: afligido yo y miserable. ¿Por qué? Porque David, en su enojo, él estaba exponiendo sus propias miserias. Las miserias que tiene todo ser humano, las miserias que todo ser humano pone de manifiesto cuando hay problemas, cuando está enojado, cuando hay crisis, cuando hay conflictos. Las miserias, el enojo, los celos, la envidia, la bronca. Todo eso es lo que empieza a enumerar David. Y aunque él no lo sepa, él está exponiendo sus propias miserias. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo con David. Entre otras cosas, le pide a Dios que derrame toda su ira sobre sus enemigos. O sea, fíjense que Jesús después viene a cambiar eso.
Jesús viene y dice, hoy no es momento para que vos pidas que yo derrame ira sobre tus enemigos, sino para que vos los bendigas. O sea, si David viviera hoy, lo que él tendría que hacer es bendecir a sus enemigos. En aquel entonces no era ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagás. Hoy no. Hoy cuando vos ves que alguien se levanta en tu contra, lo que vos tenés que hacer es orar. De lo contrario, si actuamos como actuó David, entonces estamos exponiendo nuestras miserias. Las miserias del corazón humano. ¿Sí? Y fíjense que cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, las miserias en nuestro corazón, si es que todavía queda algo, afloran. Cuando alguien se enoja y se enoja mal, y no, es como que no encuentra la manera de quitarse, de salirse de ese estado de enojo, lo que ocurre es que empieza a responder conforme a lo que le ofrecieron del otro lado. Ah, vos me la hiciste, vos me la vas a pagar. Porque eso es lo que tiene el corazón del hombre, el corazón del ser humano. Entonces las miserias quedan expuestas. Vivimos en días donde las miserias son expuestas en televisión, en los medios de comunicación, en la política, en el deporte, en el arte, en la cultura. Todo el tiempo vemos miserias humanas siendo expuestas. Y hay gente que hasta se ufana de, ¿viste lo que hice? Te lo cuentan como si fuera un gran mérito. No, porque pagué una coima. Mirá qué interesante. No, porque para lograr tal cosa hice tal otra, ilegal. Mirá qué interesante. Esas son las miserias que el corazón humano tiene y que generan que Dios no pueda bendecirnos. ¿Sí? El hombre al que Dios calificó como conforme a su corazón, ahora oraba y le pedía a Dios esto que te acabo de mencionar. Por Dios, Señor, arrancarles la cabeza. En una de sus declaraciones, David agarra y dice, ojalá que los hijos de mis enemigos se revienten contra la roca. Las miserias humanas. Yo no sé si vos alguna vez lo hiciste, si lo estás haciendo, si esta semana tuviste una semana difícil y quizá en algún momento se te cruzó el pensamiento, ojalá que a este le vaya. Bueno, esas son las miserias con las que Dios quiere tratar. De repente llegamos al versículo 29, ahí mismo, y encontramos una declaración de David que dice, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. O sea, fíjate qué hipocresía que hay muchas veces en el corazón del hombre. Él estaba pidiendo que a los demás les vaya mal, pero que Dios a él lo favorezca. A estos desgraciados, Dios, reventales la cabeza, pero a mí, poneme en alto. A mí, bendecime. A mí, cuidame. A mí, librame de esto. Ese es el hombre, el corazón del hombre en su máxima expresión, cuando no está rendido el corazón a Jesús. Vos y yo podemos tener esa misma actitud. Quiero que a este le vaya mal, pero a mí que me vaya súper bien. Quiero tener éxito en la vida, pero ojalá que a este las cosas le vayan de mal en peor. ¿Qué le estaba ocurriendo a este rey para orar así? Se estaba sintiendo humillado por sus enemigos. Él sentía que su vida era el resultado de la opresión de sus enemigos hacia él. Entonces, de repente, empieza a hacer esta serie de declaraciones en contra de ellos. Y eso ocurre cuando tomamos todo de manera personal. Mirá lo que dijo, y nos quedamos meditando en eso. Mirá lo que dijo, y pasamos 20 años dolidos en nuestro corazón, pensando que lo que nos dijo era porque, y ahí hacemos toda una serie de conjeturas y nos ponemos mal, y entonces eso queda en el corazón. Y empezamos a vivir una vida conforme no a lo que Dios espera, sino a lo que esa persona quizá nos dijo. ¿Cuántas veces nos enroscamos tanto con lo que otro nos dijo, con lo que otro pensó, y nosotros suponemos que debe haber pensado?
El otro capaz que ni siquiera pensó, pero nosotros pensamos que pensó, que esto, que aquello, que lo otro, y pasamos tanto tiempo de nuestra vida dedicándole a eso que fue tan tremendo y no crecemos, no avanzamos, nos quedamos ahí. ¿Sí? David, en otras palabras, le dice a Dios: todo lo que me ocurre a mí es producto de lo que otros están haciendo. Es producto, mi vida es el resultado de lo que otros están generando en mi contra. Y la verdad es que no es así. Tu vida es el resultado de lo que vos decidiste que fuera. Hablo de las decisiones micro y de las decisiones macro. Y así se va construyendo nuestra vida. No es lo que otros proponen, sino es lo que yo decido hacer con mi propia vida. Tenés 24 horas de vida cada día para determinar hacia dónde querés direccionar tu vida. David dice: esto que me está pasando es culpa de estos que se han levantado en mi contra. La verdad que no. Es que vos le diste demasiada trascendencia a lo que ellos están haciendo, a lo que ellos están diciendo. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces él agarra y le dice a Dios: Dios mío, te pido que los revientes por completo, pero a mí, que soy tu hijo, que soy tan bueno, yo que me porto re bien, por favor, poneme en algo. ¿Alguna vez estoy seguro que le pediste a Dios algo así? Alguien que te hacía la vida imposible, alguien que se había levantado a criticarte. Estoy seguro que en algún momento de tu vida le dijiste a Dios: ojalá, Dios, que a las cosas le vayan para atrás. Pero a mí, ayúdame, tirame una línea, tirame una soga. Quiero crecer, quiero avanzar. ¿Sí? Por eso te hablo de las miserias humanas. Las miserias del hombre. David se reconoce a sí mismo como miserable. Miserable es alguien digno de compasión, no de autocompasión. Eso está mal. La autocompasión es aquel que se queda mirándose la herida y dice: pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. No, eso es autocompasión. El digno de compasión es aquel que entiende que tiene miserias con las que está luchando y que necesita indefectiblemente exponerlas para que pueda ser sano. ¿Sí? Nadie puede ser sano si no reconoce su enfermedad. Nadie puede ser libre de algo que no reconoce como tal. Esas son las miserias del ser humano. Quiero compartirte otro versículo de otro hombre que también dijo más o menos lo mismo. Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos capítulo 7, versículo 24. Dice: miserable ¿de qué? De mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo dice el apóstol Pablo, un hombre que era una eminencia en la fe por aquellos días. Pero llega un punto en que Pablo hace esta oración o esta declaración y él dice: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué le estaba pasando a este hombre para declarar algo así? Bueno, Pablo había sido toda su vida un hombre religioso, un hombre dedicado a servir según sus propias ideas a Dios. Él era un hombre que perseguía a los cristianos, entraba a la casa de los cristianos y si encontraba a quien encontraba, los tomaba de los pelos, los sacaba a la calle y los terminaba matando. Era un hombre que se había levantado en contra de los cristianos. Vos decías: yo soy cristiano. Te escuchaba Saulo, no era Pablo, te escuchaba y te sacaba fuera y te mataba. Y él creía que con esa actitud estaba sirviendo a Dios.
Entonces llega un momento donde Pablo se descubre a sí mismo sirviendo a Dios, pero bajo la ley. ¿Qué es la ley? Son los 10 mandamientos, de los cuales, si vos fallabas en uno, vos te hacías culpable de los otros 9. Es decir, fallabas en un punto, eras responsable de todos los demás también. Entonces, la ley viene a exponer, viene a decirnos que no podemos agradar a Dios porque siempre vamos a fallar en algo. ¿Sí? Entonces Pablo se descubre a sí mismo en este punto cansado de servir a Dios o de haber servido a Dios durante tanto tiempo bajo la ley y dándose cuenta que nunca iba a lograr agradar a Dios bajo la ley, porque siempre iba a haber una falla. Eso es lo que hace el religioso. El religioso cree que él tiene que hacer. Esta es una diferencia vital. El religioso, aquel que sirve a Dios bajo los efectos de la ley, está entendiendo todo el tiempo que él tiene que hacer. Yo tengo que hacer algo, ¿por qué? Porque quiero agradar a Dios. Y siempre vas a fallar. Siempre te vas a descubrir en falta. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo? Cuando vos querés agradar a Dios bajo tus propias fuerzas, te vas a dar cuenta que siempre vas a fallar. Yo me quiero portar bien, yo también me quiero portar bien. Pero me doy cuenta que a lo largo de los días quizá en algo fallo. Y si vivimos todavía bajo la ley, lo que se conoce como legalismo, nos vamos a frustrar y mucho. Entonces, ¿qué hace Dios? Cambia, corta con eso y envía a Jesús para que a partir de ese momento, a partir de la cruz, ya no vivamos bajo la ley, los 10 mandamientos, sino que ahora vivamos bajo la gracia. La gracia es, soy pecador, pero no recibo lo que merezco, sino recibo aquello que no merezco. Recibo el regalo de Dios, el favor de Dios. ¿Te portaste mal esta semana? Tenés que saber que cuando volvés a Dios, hay gracia. No hay ley. La ley era, te equivocaste, pecaste, mereces morir. La gracia te da la facultad para volver a Dios, arrepentirte y continuar libre de pecado. ¿Sí? Entonces eso es lo que descubre Pablo. En un momento él dice, miserable de mí. ¿Por qué? Porque se descubrió que había trabajado duramente bajo la ley. ¿Alguna vez dijiste, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie? Bueno, tengo una noticia para darte. No sos tan bonito, ¿eh? No sos para nada bonito. Capaz que miraste el espejo equivocado. Pero cuando nos miramos bajo el espejo de Dios, nos damos cuenta que hay cositas que todavía necesitan ser quitadas de nuestra vida. ¿Sí? Él dice, miserable de mí. Todavía hay cosas que me hacen un miserable. Todavía creo que soy muy buena persona. Todavía creo que no soy tan malo como aquel. Eso es lo que ocurre cuando la persona no se mira en el espejo de Dios y se mira en el espejo que tiene su propio rostro. Y dice, la verdad es que no soy tan mala persona, ¿eh? Yo soy buenísimo. No maté a nadie, no le hice mal a nadie. Pero por el solo hecho de nacer en este mundo lleno de pecado, contaminado por el pecado, tengo la noticia, porque no es agradable, pero te la tengo que decir, es que sos pecador. Por el solo hecho de nacer en esta tierra, contaminada y viciada de pecado, tenés que saber que ya sos pecador. Necesitado de la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, Pablo es un milagro real de una vida transformada. En su intención de servir a Dios, él mataba gente. Mirá qué simpático que era. Él iba y mataba gente. Y él creía que servía a Dios. Nosotros no matamos literalmente gente, pero muchas veces matamos con nuestras palabras.
La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No matamos literalmente, pero sí muchas veces matamos sueños, matamos proyectos, matamos metas, matamos objetivos, matamos personas cuando usamos nuestra lengua, que es más poderosa que cualquier espada. Un sopapo, una trompada no dolería tanto quizás como duele una palabra fuera de lugar. Y a veces matamos a las personas con nuestras declaraciones. Sos un inútil, sos un y estás matando gente. Y después venimos, nos encontramos con que queremos agradar a Dios, pero nos encontramos con que tenemos miserias que generan una distancia, una separación entre Dios y nosotros. Este hombre mataba gente y creía que así servía y agradaba a Dios. ¿Se va entendiendo lo que quiero decirles esta mañana? Son las miserias del corazón del hombre, de la mujer, que no nos dejan vivir plenamente delante de Dios. Pablo descubrió su miserabilidad. Soy un miserable todavía, quedan restos de aquel que ya no soy el mismo, ya no soy lo que fui, pero todavía me queda algo. Todavía lucho con eso. Quiero salir de ahí, pero todavía me encuentro ahí atado, enroscado. Mientras intentó agradar a Dios mediante la ley, descubrió que todo era un fracaso. Ahora, cuando no comprendemos lo que es la gracia de Dios, vamos a seguir luchando con los efectos de la ley. Miserable de mí. ¿Por qué? Porque quiero hacer el bien, pero no lo hago. Quiero portarme bien, pero todavía me descubro a mí mismo las miserias que todavía hay en mi corazón. ¿Sí? ¿Cuáles son las actitudes de un legalista? Señalar pecados ajenos, pero nunca ver los propios. Esa es una actitud de una persona legalista. Señalar pecados ajenos, pero nunca descubrir los propios. Hacer actos buenos para ser vistos por terceros, pero que nunca harían sin antes ser vistos. Hacer actos buenos para que me vean. Le voy a dar algo a ella para que me vean. Le voy a dar algo a ella para que me vean. Pero que ese acto nunca se realizaría si no hubiese testigos que me estén viendo. Cuidar más la santidad ajena que la propia. Oh, mirá lo que hizo, mirá lo que dijo, mirá cómo se porta. ¿Y vos? No, yo soy re bueno. Fingir la fe para tratar de impresionar a otros, pero nunca vivirla en plenitud. Fingir la fe para tratar de impresionar a otros. Son los que yo siempre digo, viste, que se transforman. Vienen a la iglesia y vos los ves como que están a 2 milímetros de tomar unos mates con Jesús, Pedro y los apóstoles. Están a nada. Pero cuando terminó la reunión es como que se endemonian solos los tipos. Yo decía, ¿qué le pasa? Te cruzo la calle, pero la que... Y yo decía, pero acaba de bajar del cielo. Eso es fingir la fe, no ser genuino. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un veneno para los que están a tu alrededor. Cuando no vivimos la fe genuina, estamos vacunando contra el Evangelio a los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces Pablo descubre que todo eso él lo tenía dentro de él. Todavía quedaba algo del legalista en la vida de Pablo que no le permitía ver a Jesús. Entonces él dice, miserable de mí. ¿Por qué? Porque todavía este cuerpo en el que estoy es un cuerpo de muerte. Un cuerpo contaminado de pecado. Ahora, claro está que luego pudo comprender que todas esas miserias habían sido quitadas gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario.
Fíjate que Él dice, ¿quién me librará? Él no dice, ¿cómo podré liberarme de este cuerpo de muerte? Él dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Es decir, Él está reconociendo que solo no puede. Nunca dice, a ver cómo salgo de esto. Él dice, ¿quién me librará? Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. A veces buscamos respuestas en nuestras propias fuerzas y capacidades, cuando en realidad lo que debiéramos hacer es clamar como Pablo, ¿quién me librará? ¿Quién me puede dar una mano? ¿Quién, sino Dios, puede ayudarme a salir de este problema? ¿Quién, sino Jesús? ¿Amén? No te confundas. Nosotros por nosotros mismos nunca vamos a resolver el problema del pecado, nunca. Por eso murió Jesús. Si vos y yo hubiésemos podido resolver nuestra vida sin Jesús, Jesús nunca hubiese venido a la tierra. No hubiese sido necesario que Él muriera en la cruz. Pero como no podíamos, como las miserias nuestras eran tantas y era difícil pagar esa deuda que teníamos con Dios, tuvo que venir Jesús a pagar por nosotros. ¿Sí? No es el ruego de una persona desesperada o desanimada, sino de alguien que entiende que necesita libertad. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fíjate lo que dice en el versículo 25, Romanos 7, 25. Él dice, ahí nomás, gracias doy a Dios por nuestro, o por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Acto seguido dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, cuando se acababa de hacer la pregunta, terminó de hacer la pregunta y automáticamente encontró la respuesta. Es Jesucristo, el único que me puede liberar de todas y cada una de mis miserias. Solo no podés, solo no podemos, solo no puedo. Y el último ejemplo que quiero señalar esta mañana, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis, el libro de la revelación final de Dios, capítulo 3, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado. Acompáñame. En segundo lugar, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Te quedó claro cuál es tu condición o no? Jesús le está hablando en este punto a una iglesia, la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, en este punto, recibe de parte de Jesús una radiografía de lo que era su condición. La iglesia de Laodicea representa a la iglesia actual por estos días, a la iglesia de nuestros días, la iglesia contemporánea. Una iglesia que empieza a ver cómo Jesús le va señalando como los puntos en los que está fallando. Jesús señala la condición espiritual. La iglesia de la Odisea se miraba a sí misma y se decía, somos una iglesia rica, no tenemos necesidad de nada, somos una iglesia que está bien. Pero cuando Jesús los mira, les dice, ustedes son desventurados. La palabra desventurado es todo lo contrario a bienaventurado. Bienaventurado significa feliz, afortunado, dichoso. La palabra desventurado significa infeliz. O sea, la iglesia de la Odisea se veía a sí misma como una iglesia feliz. Estamos bien, estamos felices. Y Jesús los mira y le dice, la verdad que ustedes son una manga de infelices.
Ustedes creen que son felices, pero no son para nada felices. Porque todo lo que ustedes están mirando es lo que tienen, pero se han olvidado de algo que es mucho más importante, mi persona. La felicidad de ustedes está puesta en lo que han obtenido, en lo que tienen, pero se han olvidado de mí. Ustedes son felices según su óptica, pero yo los estoy mirando y les digo, ustedes son infelices. Qué bravo, ¿no? Jesús nunca mira superficialmente nuestra vida. Cuando Jesús nos mira, no mira la superficie, va al corazón. Y ahí es donde se ven las miserias humanas. El problema de esta iglesia de la Odisea era su plena confianza en la prosperidad material que experimentaban, en los lujos, en lo hermoso de su templo, en cuanto habían obtenido. Ellos creían que estaban bien delante de Dios por lo mucho que habían logrado. No nos confundamos, que por gracia alcancemos un montón de cosas a lo largo de nuestra vida, no significa necesariamente que delante de Dios estemos bien. No nos confundamos. A veces confundimos, ¿me va bien? Dios está conmigo. Guarda, porque puede ser que no. A esta iglesia le iba muy bien. Tenía un montón de cosas que había alcanzado materialmente. Eran prósperos en todo lo que hacían. Les iba muy bien. Pero viene Jesús y les dice, ustedes son una iglesia pobre espiritualmente. ¿Por qué? Porque aunque tienen muchas cosas a nivel material, se han olvidado de lo más importante que es mi persona. ¿Se entiende lo que estamos hablando? No midas tu vida espiritual, tu salud espiritual en función de lo mucho que puedas lograr. Porque puede ser que Jesús te diga, guarda, porque estás poniendo tu mirada en lo que yo no considero importante. ¿Sabes? Hay un montón de gente exitosa en el mundo. Deportistas, políticos, artistas, hay un montón de gente exitosa. Materialmente tienen un montón. Han logrado muchísimo. Algunos han construido imperios alrededor de su vida, pero están lejos de Dios. Entonces Dios los mira y dice, son pobres. ¿Cómo que son pobres? Si tienen un montón, sí, materialmente. Pero el día que pierdan eso no les va a quedar nada. Guarda cómo medimos nuestra vida delante de Dios. Esta iglesia creía que tenía mucho y que estaba bien delante de Dios. Y Dios viene y les dice, Jesús viene y les dice, son una iglesia que tiene mucho en lo material, pero son pobres espiritualmente. Y el asunto es que como son ciegos además, no pueden ver. La persona ciega espiritualmente no puede ver su condición. A vos pueden venir a decirte, prestar atención a esto, porque esto es lo importante para tu vida. Y cuando estás ciego espiritualmente no vas a ver, aunque te lo estén demostrando con pruebas. La iglesia de la Odisea era una iglesia que no podía ver su condición espiritual. Pero Jesús sigue, porque parece que una vez que Jesús se embala con algo, frenalo. Y le sigue diciendo, eres un desventurado, o sea, te mostrás como una iglesia feliz, pero en realidad sos completamente infeliz. ¿Por qué? Porque pusiste tu esperanza, tu confianza en algo que a mí no me interesa. Segundo lugar, le dice, son una iglesia pobre. Ahora, la Odisea era una ciudad rica. Fíjate el contraste ¿no? Una iglesia rica, una iglesia pobre en una ciudad rica. Pobre espiritualmente. ¿Cómo influencias a una ciudad rica con una iglesia pobre, espiritualmente hablando? ¿Cómo la influencias? No se puede. Era una iglesia próspera y digna de admirar, tenían los mejores salones, tenían todo de última generación, toda la calidad, toda la excelencia. Pero Jesús la mira y dice, ustedes se preocuparon por esto y descuidaron la relación conmigo. Descuidaron la relación conmigo, es lo más importante que vos y yo tenemos que cuidar.
¿Vos querés tener un 2024 bendecido? ¿Querés que te vaya bien? Bueno, cuidá tu relación con Dios. Porque si vos perdés tu relación con Dios, podrás lograr muchas cosas, pero para Dios seguirás siendo una persona pobre, espiritualmente pobre. ¿Sí? Ahora, ellos decían, no tenemos necesidad de nada. No tenemos necesidad de nada. Yo no sé si vos en algún momento llegaste a pensar, yo no necesito más nada. Pero esta iglesia sí lo pensó. Y Jesús viene y le dice, sí, es que no pueden ver cuál es su necesidad primera. Lo que vos y yo necesitamos, más que un buen trabajo, más que una buena familia, más que cualquier otra cosa en el mundo, lo que vos y yo necesitamos, nuestra necesidad mayúscula es Jesús. Cuando eso está, no te va a faltar absolutamente nada. Amén. Ahora, esa necesidad ellos no la habían visto. No la habían atendido. Sigue Jesús diciendo, ustedes son una iglesia que está desnuda. Una ciudad como la Odisea producía ropa finísima. Esto es como si vos vivieras en un lugar, una tienda donde se produce ropa, cantidad y de calidad. Sos el dueño de la tienda y andás por la calle desnudo. No tiene mucho sentido, ¿no? Esta gente estaba en una ciudad que producía ropa de calidad y sin embargo se encuentran desnudos. ¿Por qué? Porque Jesús no mira lo que vos crees que Él mira tu corazón, Él apunta a tu corazón y ahí ve las miserias que quizá todavía están acumulándose allí, ocupando espacio. Jesús le señala a esta iglesia todas sus miserias. El problema de un cristiano o de una iglesia que está ciega es que obviamente no puede ver y por ende no puede distinguir sus propias miserias. Cuando vos crees que lograste algo pero lejos de Dios, para Dios eso es pobreza espiritual. Cuando vos crees que alcanzaste algo por tu propia capacidad y te enorgulleces de eso, eso habla de una miseria que todavía está ocupando tu corazón, mi corazón. El orgullo es la raíz de las mayores caídas del ser humano. Cuando una persona se enorgullece, no tiene espacio en su corazón para Dios. Y viene la caída. Eso lo dice la Biblia también. Antes de la caída el hombre empieza a enorgullecerse. Yo puedo, yo soy re bueno, yo no necesito ayuda de nadie. Cuando querés acordar estás en el piso de rodillas. ¿Por qué? Porque el orgullo es la fuente, la raíz de las mayores caídas del ser humano. Ahora Jesús los mira y les dice, te aconsejo, iglesia de la Odisea, que compres, que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver, porque mientras no puedas ver vas a seguir con las miserias dentro tuyo. Cuando no podemos ver cuál es nuestra condición delante de Dios, podemos llegar a creer que estamos bien y Dios está señalando lo que hay en el corazón y dice, todavía no perdonaste, todavía no sacaste esa raíz de amargura, todavía no quitaste ese enojo, todavía no sacaste el orgullo, todavía no hiciste lo que sabes que está mal, todavía estás siendo pobre espiritualmente. No importa cómo te llames, no importa lo que hayas logrado, si no quitaste todavía aquella miseria del corazón, si no quitamos las miserias de nuestro corazón, entonces para Jesús seguimos siendo miserables. No importa nada más. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, la iglesia de la Odisea es la iglesia de estos días. La iglesia de estos días, el cristianismo de estos días, apunta a que cada vez haya mejores salones, mejores en cuanto a todo lo técnico, pero la mayoría de los cristianos no tienen una vida espiritual conforme a la que Jesús busca.
Entonces Jesús mira en la iglesia actual y dice, se parece a la iglesia de la Odisea. Tienen mucho materialmente hablando, pero son pobres espiritualmente, no tienen relación conmigo. Yo te pregunto esta semana, ¿cómo fue tu relación con Dios? Y no, yo oré para la comida, pues estábamos apurados, entonces el Señor me decía, te puchero, así, entramos. ¿Cómo fue tu tiempo esta semana con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Tu vida espiritual cómo es? ¿Es plena? ¿Es profunda? Porque de eso se trata. Y a partir de ahí se ordena todo lo demás. Esta iglesia tenía de todo, tenía un templo espectacular, un sonido espectacular, instrumentos de primera calidad, todos los chiches que hacen realmente a la búsqueda de la excelencia. No está mal eso, no estoy diciendo que esté mal, pero el problema es cuando reemplazamos eso y creemos que eso es lo primordial y se descuida la relación profunda con Dios que cada cristiano debe tener. En una iglesia como esta, aunque materialmente se la ve fuerte, sigue siendo una iglesia llena de gente pobre. Es una iglesia que se muestra feliz. Cristianos que vos los ves y parecieran ser que tienen la vida resuelta, pero la realidad indica que cuando terminó la reunión, se fueron a casa, descubren la infelicidad que todavía les rodea. Es una iglesia que se muestra bien vestida, empilchada con lo mejor, pero Jesús Ramírez dice, están desnudos. Están desnudos. Es una iglesia que pareciera tener visión, pero en realidad no ve, es ciega. En síntesis, es una iglesia miserable. La iglesia de estos días es una iglesia miserable, pero no pienses, bueno, la iglesia como que vos no sos parte. Si vos sos cristiano, entonces vos sos parte de esa iglesia que es miserable. La iglesia se conforma de gente. Y si la iglesia es miserable, es porque el cristiano que la conforma está viviendo de manera miserable. Ahora, quiero mencionarte 3 cosas más que aumentan la miserabilidad en nuestras vidas. Número 1, la queja. La queja solo promueve y aumenta la miseria. Cuando vos y yo nos vivimos quejando porque sale el sol, porque se nubla, porque llueve, porque lo que sea, aumentamos la miserabilidad en nuestra vida. La queja. La queja. Nunca mejoró nada la queja. La queja, ¿sabes lo que hace? Que la gente que está a tu alrededor empiece a alejarse. Imagínate lo que es vivir 24 horas, 7 días a la semana, 365 días con una persona que se queja de todo. Esto así, esto así, esto así, ¡Pará! La queja demuestra la ingratitud de esa persona. Generalmente nos quejamos de una cosa cuando alrededor tenemos 10 motivos para agradecer. ¿Te diste cuenta de eso? Nos quejamos porque hace calor. Queríamos el verano, el invierno. Llegó el invierno y qué decir, que llegue rápido el verano, por favor. Qué gana estar tiradito al río, al lado del río. Llegó el verano, 43 grados. ¿Querías calor? Ahora te mando calor, por favor. Ay, ¿cuándo llegará el invierno? Viste que el invierno te pone una camperita y salís de allá para adelante. Y así mismo. ¿Llega la primavera? No, por la alergia, pero quiero la primavera. Y después viene el otoño y vivimos en una constante y permanente queja. Si gano mucho, porque gano mucho. Si gano poco, porque gano poco. Si no me pagan, porque no me pagan. Si me pagan, porque me pagan poco. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. O nos quejamos por todo o no nos quejamos de nada. Pero la queja solo aumenta la miseria, la miserabilidad, expone la ingratitud del corazón del hombre. Proponete ser agradecido esta semana.
Tarea para el hogar, ser agradecido. Aun cuando pretendas tener razón para quejarte por algo, sea agradecido. Entonces, mientras más agradeces, la queja va alejándose cada vez más. ¿Sí? Amén. Número 2, cuando la cosa se ponga difícil y no tengas ánimo, alejate de la iglesia. No vengas más a la iglesia. Es irónico esto. Entonces, lo único que vas a estar haciendo es demostrar la miseria del corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando más difícil se pone la cosa es cuando más tenemos que buscar a Dios. Se pone difícil el asunto, vamos a buscar a Dios. Porque en algún momento Dios va a intervenir y la cosa va a cambiar dramáticamente. Pero la realidad es que cuando más difícil se pone la cosa y vos permaneces en Dios, esta es la enseñanza, más cerca está de llegar lo que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que tenemos que aprender. No te alejes de la iglesia cuando la cosa se ponga difícil. No abandones a Dios. Yo a veces escucho mucha gente que dice, no, bueno, yo con Dios, pero con la iglesia. Y la verdad es que no. Yo siempre digo lo mismo, si alguien trata mal a mi esposa o no quiere ver a mi esposa, no me va a ver a mí tampoco, porque somos uno. Somos uno. La iglesia es la esposa de Cristo, según la Biblia enseña. Si alguien trata bien a mi esposa, me va a caer re bien a mí. Pero si alguien la trata mal o dice algo en contra de ella, conmigo no va a obtener absolutamente nada. Cada vez que nos alejamos de Dios, abrimos puertas para que todo lo que el enemigo de Dios y de nuestra vida pensó, venga, tenga acceso. Entonces no podemos alejarnos de Dios. Número 3, confía en tu propia justicia para el perdón de tus pecados y tu buena posición delante de Dios. Es decir, lo que te decía hoy. Si vos alguna vez dijiste yo soy bueno, no le hago mal a nadie, estás confiando en tu propia justicia moral y no en la gracia de Dios para el perdón de tus pecados. Vos no sos bueno. Vos no sos buena. Ninguno de nosotros es tan bueno como para que Dios diga, la verdad que usted no necesita que Jesús perdone sus pecados. Tenemos que entender que todo esto aumenta la miserabilidad. Isaías 53, 3 en adelante. Acá viene el meollo de este mensaje. Isaías capítulo 53. Del 3 al 7 vamos a leer. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa palabra significa miserable. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, claramente cuando el profeta Isaías escribe esto, está hablando de Jesús. Está mirando proféticamente, espiritualmente hacia adelante, muchos años después. Y está diciendo, esto es lo que va a suceder con Jesús. Esto es lo que va a ocurrir con él. El profeta está diciendo que fue el Padre, fue Dios Padre, quien expuso o quien expondría, ¿está bien dicho expondría? Sí. Me suena medio. Bueno, quien iba a exponer a su propio Hijo por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras miserias. Parafraseo lo que acabamos de leer. Jesús era el precio, era la ofrenda de Dios Padre
por causa de todas y cada una de nuestras miserias. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Jesús recibe menosprecio, cuando es desechado, cuando es desestimado, cuando es despreciado, no es despreciado por causa de Él mismo, sino es por causa nuestra. Toda la miseria de la humanidad ahora había sido quitada de tus hombros y de mis hombros y había sido puesta sobre los hombros de Jesús. Entonces Jesús, a partir de ese momento, se transformó en un miserable para su propio Padre. Por eso Jesús ora en la cruz del Calvario cuando estaba muriendo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque toda la miseria de la humanidad estaba sobre la vida de Jesús. Y entonces el Padre, Dios Padre, que es tan santo, no podía soportar ver tanta miserabilidad en la vida del Hijo. Entonces, por un momento, el Padre hace esto, se da vuelta. Y Jesús lo reconoce, dice: el Padre me desamparó, no por Él, sino por causa nuestra. Por causa tuya y por causa mía. Nuestro pecado, nuestra miseria, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra autosuficiencia, toda esa miserabilidad había sido quitada de nuestros hombros y depositada sobre los hombros de Jesús. Entonces Jesús ahora se transformó en un miserable para su propio Padre. Tremendo, ¿no? El santo Hijo de Dios ahora estaba contaminado en su propio cuerpo por causa nuestra. Es verdad lo que dice Isaías: fue herido por Dios. El propio Padre tomó al Hijo y dijo: esta es la ofrenda, esto es lo que vamos a pagar para poder restaurar o restablecer lo que se perdió allá en el Edén. Jesús tuvo que ser castigado para que vos y yo obtengamos paz. Si vos y yo hoy obtenemos paz, es porque Jesús pagó para que vos y yo tuviéramos paz. Si vos y yo hoy podemos progresar en nuestra vida, es porque Jesús se empobreció para enriquecernos a nosotros. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, hicimos lo que quisimos, lo que se nos antojó. No nos importaba qué pensaría Dios acerca de nuestros caminos, pero ahí íbamos, haciendo lo que bien nos parecía, comportándonos como se nos antojaba, indicando que nosotros sabemos más que Dios. La tenemos clara nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer. No hace falta que Dios me diga lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Aumentando nuestra miserabilidad. Y cada acto de miseria humana en estos días es como si volviéramos a cargar la espalda de Jesús. Cada vez que vos y yo exponemos nuestra miseria, orgullo, enojo, lo que sea, es como si volviéramos a cargar la espalda de Jesús. Lo bueno es que eso pasó una sola vez y no se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir. En su angustia y aflicción, Él no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. 2 veces dice: no abrió su boca. Yo hubiese estado ahí y hubiese dicho: Jesús, defendete. ¿Cómo no vas a justificar si vos no hiciste nada? ¿Cómo no te vas a defender? Porque es la naturaleza nuestra. Cuando algo nos parece injusto, nos queremos defender, ¿sí o no? Te acusan injustamente, te tratan injustamente y vos querés defenderte. Pero Jesús dijo: no voy a abrir mi boca. Tengo razones,
tengo motivos, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque entendí que es necesario que esto ocurra. Voy a agarrar la miseria de la humanidad y la voy a depositar sobre mis hombros. Me voy a transformar yo en un miserable. Ahora, versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué hizo Jesús para merecer semejante castigo? Nada. Sin embargo, ahí estaba colgando en una gigantesca cruz de madera, y al lado, dos miserables. Qué bien podríamos haber sido vos y yo. Dos ladrones. Uno reconoció, soy un miserable. Jesús, perdóname, acordate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dame, yo llevo tu miseria y te libero de ella. El otro no. El Padre, Dios, fue quien lo hirió. Dios mismo permitió que Jesús fuera atravesado literalmente por causa de nuestras miserias humanas. El justo pendiendo de la cruz, pagando por todo lo malo que nosotros hubiésemos hecho. Cada vez que vos y yo erramos, fallamos, pecamos, estamos nuevamente haciendo que Jesús recuerde: por tus miserias fui a la cruz. Por tu miserabilidad fui a la cruz. El Padre dijo, Él se va a transformar por un momento en el ser más miserable que yo mismo pudiese contemplar por causa del pecado. Imagínate la escena, tratar de meterte en lo que te estoy contando. Imagínate a tu hijo, los que son padres. Imagínate entregar a tu hijo por causa de un montón de personas que no te garantizan absolutamente nada. El padre agarró a su hijo y dijo, Él va a pagar por toda la humanidad, por las miserias ajenas. Wow. Él va a llevar sobre sí mismo la miserabilidad que impedía que el hombre y la mujer vivan en plena libertad. Jesús, en ese preciso momento que estaba en la cruz, se convirtió en el ser más miserable para su propio Padre por causa de tu pecado y el mío. Pecados como los de David, que decían, ojalá a este Dios lo reviente. Pecados como el de Pablo, que decía, miserable de mí, todavía siento en mi propia vida que sigo siendo un legalista. Como la iglesia de la Odisea, que decía, tengo mucho, soy feliz, pero en realidad nada de eso era cierto. Jesús tomó tus miserias, las mías, aquellas que ya hemos confesado y las que todavía escondemos en algún rincón de nuestro corazón. Las tomó y lo transformaron a Él, el ser más inocente, más puro, más tierno, más santo, más hermoso, en el ser más despreciado por toda la humanidad y en un momento por su propio Padre. Si no te conmueve eso, tengo que decirte que nada podrá conmoverte. Alguien pagó para que vos hoy pudieras estar acá. Alguien pagó para que vos hoy pudieras estar con vida en este día. Jesús agarró tus miserias, agarró las mías y dijo, yo pago, soy el precio que implica la libertad de esta gente. Jesús, aquel que no merecía ninguna cruz, en obediencia al Padre tomó el camino que lo transformaría en alguien lleno de miserias no propias. Jesús, el miserable, por mi causa, por mi culpa, por mi pecado, por mi rebeldía, hoy se ha transformado en la mayor pasión de mi corazón. Jesús, el miserable aquel que fue a la cruz, hoy se ha transformado en mi mayor pasión.
Amén. Y vos tendrías que decir exactamente lo mismo. Gracias porque pagaste por mí. Mirá lo que dice Efesios 2, 4 al 7. Ya terminamos. Efesios capítulo 2. Versículos 4 al 7. Dice: pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia. Efesios capítulo 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo es Dios? ¿Rico en qué? En misericordia. ¿Sabés qué significa la palabra misericordia? Es la miseria del corazón. Es decir, Dios ve la miseria del corazón humano y es movido a compasión. Eso significa que Dios es rico en misericordia. Y cuando aún, dice, estábamos nosotros muertos en nuestras miserias, en nuestros pecados, en nuestros delitos, Él nos amó. Él te amó cuando todavía no merecías absolutamente nada. Él te amó, te marcó, te eligió, puso sus ojos sobre vos y dijo: por Él voy a transformarme en el ser más miserable de todos los tiempos. Cuando Dios ve la miseria del hombre, no actúa conforme a ella, sino a su gran amor. Entendiendo que su Hijo, Jesús, fue convertido en miserable por amor a cada uno de nosotros. Yo no sé vos, pero mientras yo escribía este mensaje y pensaba en todo esto, digo, ¿cómo no voy a amar a Jesús? ¿Cómo no voy a querer servirle? Si de no haber sido porque Él eligió ir en mi lugar, yo no estaría con vida acá. Yo no tendría razón de vivir hoy. Pero Jesús tomó mis miserias, mis pecados, mi culpa, las quitó de mi espalda y las puso sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Y hoy mi vida y tu vida, si es que entendés esto, tiene razón de ser. Jesús se convirtió en el ser más miserable, inclusive para su propio Padre, por amor a vos. ¿Cómo no amar a este maravilloso Dios con todo nuestro corazón? ¿Cómo no amar a Jesús? Por eso decimos que esto no es religión, esto es una relación que disfrutamos día a día. La religión te dice, vos tenés que hacer cosas para portarte bien y mostrarle a Dios que de verdad te interesa. Eso es lo que dice la religión. La gracia dice, hecho está. La ley te dice, tenés que mostrarle a Dios que sos re bueno. Las miserias van a quedar expuestas. La gracia dice, consumado es. Consumado es. Pregunto, ¿será que todavía hay algo de miseria en nuestro corazón? ¿Habrá algo que todavía Dios necesite alumbrar para que podamos ver y entender que eso es lo que nos distancia de Dios? Hoy es tiempo de quitar las miserias que todavía están ahí, quizá impidiéndonos amar a Jesús como Él merece que le amemos, como Él espera que le amemos. Si todavía hay enojo, hay orgullo, hay alguna de esas cosas, hay alguna raíz de amargura, si todavía hay algo, celos, envidia, esos son cuestiones humanas, miserias que nos alejan de Dios. El Señor se hizo cargo de todas las miserias humanas de una vez y para siempre. Ya no volverá a suceder. Ahora es tiempo de que vos y yo nos apropiemos de la libertad que Cristo en la cruz nos otorgó. Amén.
Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.